Uno de los materiales que ha acompañado al hombre, a la humanidad, mejor dicho, en su evolución, uno de los metales más fáciles de extraer, más maleables, con más propiedades en cuanto a su usabilidad, estamos hablando del plomo, también termina siendo un enemigo de nuestra salud en cuanto a su desconocimiento, a nuestra no adaptación, a su presencia en el organismo y a numerosas consecuencias sanitarias, muchas de ellas conocidas y otras no tanto. Lo cierto es que hoy un problema o una situación de salud pública que es necesario atender recurrentemente es la presencia o no del plomo en hogares, lugares de trabajo, sitios de actividad y esparcimiento. Y la detección de esta presencia del plomo nunca ha sido fácil, siempre ha generado algún tipo de problema logístico, de costos o de imposibilidad de hacer una campaña masiva, pero van apareciendo soluciones y muchas de ellas tienen que ver con la aplicación del conocimiento de nuestro país. Así que, sin darle mucha más vuelta, Eduardo Méndez, del Laboratorio de Biomateriales de Facultad de Ciencias, gracias por acompañarnos y bienvenido. Me gustó bien. El plomo prácticamente forma parte de los desarrollos de la evolución de la humanidad desde la edad de bronce, ¿no? Sí, sí, digamos que originalmente el plomo se encontraba en yacimientos específicos, el hombre aprendió a sacarlo, a transformarlo químicamente y a utilizarlo y vio que era muy útil y por lo tanto eso favoreció su, su, espa- eh, 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 su uso en todos lados y su expansión por el mundo también. Claro. Ya no solo como un metal, digamos, o como un aliado para algún tipo de herramienta, sino después terminó trascendiendo al arte, a la cosmética, a los hogares. Lo que se considera la primera pandemia de la humanidad es la contaminación por plomo a través del vino por el Imperio Romano. ¿Vale? Las vasijas donde se tomaba vino, que eran vasijas de óxido de plomo, en contacto con el vinagre del vino, daban un sabor dulce, que bueno, con el gusto que tenían los romanos por el alcohol y con la capacidad de los romanos de expandirse, fueron los que hicieron la gran primera expansión del plomo en gran parte del mundo. Luego ya más acá en el tiempo vino, por ejemplo, el uso de plomo para cañerías de agua potable. Otro invento Claro. romano que también llegó hasta nuestros días. Este, pero sobre todo, digamos, las dos grandes expansiones fueron ese uso del vino, pero después el uso de las Claro. baterías de plomo, que todavía las tenemos, y el uso en las pinturas, que eso continúa haciendo daño Pinturas domésticas. Hay mucha casa vieja, y cuando digo vieja no hablo de 100 años, vieja de los últimos, de 30 años para atrás, sino saco mal el cálculo, que Claro. todavía tienen pinturas con plomo. Claro, y el problema es, más que las paredes estén pintadas con pintura con plomo, que tenían grandes cantidades de plomo, el problema es cuando esa pared, esa pintura comienza a descascararse. Entonces el polvillo pasa a dispersarse por el aire y entra a través de nuestra nariz, a través de nuestra boca. Los niños gateando tocan el polvillo en el piso y luego se lo llevan a la boca. Y eso ha sido también uno de los factores principales para la contaminación por plomo. Había algo que se llamaba el blanco de plomo, ¿no? El blanco de plomo, sí, con mucha propaganda en Estados Unidos para la industria de la pintura, la LED Company, no ocultaba que sus pinturas blancas tenían plomo y sacaban álbumes de figuritas, ahora que están de moda de vuelta, sobre el de Dutch Boy Painter, un niño danés pintor, para que incitaran a los padres a que pintaran sus casas. Eso fue la nueva gran contaminación y expansión del plomo que hubo ya en el siglo XX. O sea que lo tenemos en nuestros hogares, en las paredes, dentro de las paredes, en las cañerías, en cosmética, en los autos, y no nombramos otro gran problema que es el de las naftas, ¿no? Las naftas ya está eliminado. Sí, está bien, pero hasta hace poco... Hasta no hace poco, y ahí es una cosa que vale tener en cuenta. Hay programas que que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud. El primero que hizo fue el de eliminación del plomo de las naftas. Llevó 15 años y este año el último país eliminó, Argelia, eliminó el plomo de las naftas. Ahora estamos en el segundo programa, que es la eliminación del plomo en las pinturas, y en eso estamos. ¿Todavía hay, en algunos lugares del mundo hay pinturas con plomo? Claro, el problema es, ya hay legislación que controla, Uruguay tiene legislación, si bien puede ser mejorada, pero tiene legislación, pero hay más de 60 países en el mundo que aún no tienen legislación. Y el problema es, digo, no asustarse, no es que todas las pinturas de las casas tengan plomo, sino que son las pinturas viejas las que tienen plomo. Las pinturas que actualmente se comercializan en el Uruguay vienen con una etiqueta donde dice que cumplen el decreto 06911, que es el decreto que controla el plomo en las pinturas. ¿Qué pasa con la salud de las personas? Bien, no es tu área, pero ahí está, forma no es mi parte, área sí. específica, pero bueno, ¿cuáles son los grandes peligros?
Para los veteranos, digamos, que estuvimos en contacto con esas pinturas, en la medida que el contacto se hizo en forma diaria y no era una pintura que se descascaraba, sino que era una exposición cotidiana, digamos que todos tenemos un nivel de plomo que se puede considerar crónico. Es decir, no afecta, no hay signos visibles de afectación, pero quizás una osteoporosis en mi vejez indique que tuve una contaminación con plomo. El gran problema es cómo afecta a los niños. Los niños la contaminación por plomo les afecta directamente porque atraviesa la barrera encefálica y llega a dañar el cerebro, entonces produce retrasos en la capacidad de aprender. Pero también, y esos son estudios que últimamente enfocan a eso, sería también responsable de la violencia juvenil, ¿no? Sería también aquellas jóvenes que han estado expuestos al plomo porque en su comunidad, por ejemplo, actualmente están en áreas donde pueden quemar cables o simplemente jóvenes que estuvieron expuestos por un accidente en su hogar, pueden tener conductas violentas en su juventud. Es todo un área que se está trabajando ahora. Y en este afán de reducir la exposición de la detección, empiezan a aparecer las estrategias para detectar la presencia de plomo en lugares, bueno, habitados por personas. Exactamente, la idea es, si el plomo está en todos lados y no lo podemos evitar, tal cual el COVID, el COVID lo que tuvimos que aprender es cómo protegernos del COVID, no matar el COVID y eliminarlo, sino convivir con el COVID. La idea es cómo convivir con el plomo. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar que el plomo ingrese a nuestras casas. Así que, bueno, lavarse las manos, dejar el calzado afuera, tener ropa para usar en el hogar que no sea la misma que se usa en la calle, es una buena primera medida. La segunda medida es detectar dónde tenemos plomo en nuestras casas. Y para eso no podemos traer, ni el Estado puede venir a nuestras casas, ni podemos contratar químicos para que vengan a nuestras casas. La idea es tener un ensayo sencillo, que ya existe, nosotros lo adaptamos simplemente para que cualquiera pueda medir en su casa donde puede haber plomo. Una cosa para que vean lo sencillo que es, nosotros estamos haciendo campañas en los liceos, en las escuelas, y los niños salen a medir plomo con este ensayo por las calles. O sea, estamos hablando de algo que no es necesario ir a comprarlo a la ferretería o a la farmacia, que uno o lo puede terminar haciendo en la casa no, ¿cuál sería el protocolo? Necesita un reactivo. Lleva un reactivo, okay. Que el reactivo hay que importarlo, pero la idea es cuanto más se use, más capacidad de poder importar ese reactivo y poder usarlo. En el laboratorio de biomateriales, adicionalmente, como trabajo académico, estamos desarrollando otras metodologías que no usen ese reactivo, pero todavía está en fase de investigación. Está bien. ¿Y con este reactivo qué se hace? Y sobre todo, ¿qué es lo que facilita? Porque antes se detectaba el plomo, pero era más complejo. Claro. Es tan simple como es una técnica que se utiliza para detectar el ambiente laboral en todos los países del mundo. Simplemente nosotros lo adaptamos a tomar un papel higiénico mojado, un limpiacola de bebé que no tenga aditivos, mojarlo con vinagre, pasarlo sobre la superficie donde puede haber polvo que contiene plomo y luego asperjarlo con el reactivo. Si da morado, hay plomo. ¿Tá? Si no da morado, nos quedamos tranquilos, ¿tá? Y a un costo prácticamente nulo. Y si da morado, hay que llamar a las autoridades correspondientes. Si hay niños, hay que consultar a los pediatras y eventualmente asesorarse de cómo eliminar. Cosas cotidianas que podemos hacer en nuestras casas. Pasar trapos húmedos en vez de plumeros, que lo único que hace es mover el plomo por todos lados. Usar calzado y ropa adecuada dentro de la casa, que no salga fuera de la casa. Si se fijan bien, son las mismas cosas que hicimos para protegernos del COVID. Tal cual, tal cual. Ustedes acaban de transferir el conocimiento al Ministerio de Salud Pública. A Salud Pública lo que hicimos, le ofrecimos un paquete basado en una investigación previa que hicimos. El paquete es lo siguiente. Salud Pública tiene por ley que ejercer de policía, digamos, sanitaria para los lugares de trabajo donde hay exposición al plomo. Si Salud Pública cumple estrictamente con esa ley, no da el presupuesto. Por la cantidad de muestras que hay que analizar, sería prácticamente inviable. Entonces, lo que le ofrecimos a Salud Pública es, bueno, aplicar este método, que es un método rápido, que permita in situ detectar cuáles muestras son puntos calientes y cuáles no hay que preocuparse más. Y sobre esas muestras que hay puntos calientes, lo siguiente es hacer un análisis exacto de plomo. Nosotros ofrecimos una técnica que desarrollamos en nuestro laboratorio que es mucho más barata, es una técnica electroquímica que es más barata que la técnica de absorción atómica que se llama, que es la que se utiliza comúnmente. Entonces, ese paquete permite descentralizar el análisis, ¿tá? Y
culminar con un problema que nosotros habíamos identificado como un colapso analítico. Es decir, no hay cantidad de equipos suficientes para hacer todos los análisis que se debieran hacer. Entonces es necesario contar métodos rápidos para solamente hacer los análisis que sean necesarios hacer porque son sospechosos reales de ser focos calientes. Ernesto, en los últimos 30 segundos, decirle a la gente que el Ministerio de Salud Pública ya recibió la tecnología, ya tiene la capacitación y, bueno, implementará ya dentro de sus potestades los métodos para comenzar con estas campañas. Exactamente. Te voy a despedir, pero te vamos a seguir viendo. Porque contanos brevemente el video con el que vamos a cerrar. La Salud Pública organizó un curso para preparar a todos los inspectores de todo el país en el uso de esta técnica sencilla y fueron a nuestro laboratorio y grabaron cómo es el procedimiento, que es lo que van a ver ustedes ahora. Excelente. Gracias por acompañarnos aquí en Estudios. Nosotros cerramos sobre Ciencia de hoy y lo dicho, nos vamos con este video generado en el ámbito de Facultad de Ciencias con el Ministerio de Salud Pública y sobre la manera en la que se va a empezar a trabajar para detectar contaminación por plomo. Nos vemos la semana que viene. En este tutorial vamos a ver los pasos para hacer la técnica de detección de plomo y el kit de detección de plomo viene con el instructivo escrito para ayudar. El kit contiene una muestra del rodisonato de sodio en polvo, un frasco aspersor para preparar la solución de rodisonato de sodio que se tiene que preparar en el momento con agua recién sacada de la heladera, un frasco aspersor de 50 mililitros que contiene ácido nítrico al 1%, toallas húmedas y guantes para protegerse. Para preparar la solución de rodisonato, a un aspersor vacío de 25 mililitros le vamos a agregar el contenido del tubo y vamos a completar con 25 mililitros de agua fría. Esta solución tiene una estabilidad de unas 2 a 3 a 4 horas como máximo, luego tiene que ser descartada. En primer lugar lo que hacemos es al trapo humedecido le asperjamos con ácido nítrico y con ese trapo limpiamos la zona que queremos analizar. Posteriormente le asperjamos el reactivo y vemos que la coloración que aparece es principalmente amarilla, indicando que no hay presencia de plomo. Hacemos lo mismo con la muestra que sí contiene plomo. En primer lugar, lo mojamos con ácido nítrico, limpiamos la zona que queremos analizar y asperjamos con el reactivo y ahí ven la aparición de color morado, que es indicativo de la presencia de plomo. Fíjense cómo se distingue el morado del amarillo donde no hay plomo. Eso indica la presencia de plomo en la mesada. Y este último ejemplo es para mostrarles cómo se puede hacer el análisis directamente sobre la pintura descascarada. Basta con asperjar el ácido nítrico encima y luego dejar actuar un ratito y luego el reactivo y como ven el color amarillo indica que no tiene plomo. Si fuera una pintura con plomo aparecería este color morado que aparece ahí.